Estimados amigos de Credo Chile, normalmente ustedes reciben los días lunes una newsletter con noticias, comentarios de la semana, entre los cuales aparece un artículo que se llama El Vistazo de la Semana, que es un análisis de lo ocurrido precisamente la semana anterior, para ayudarnos mutuamente a tener elementos de juicio y de análisis de lo ocurrido del punto de vista de los principios de la doctrina católica. Nuestra página web Credo Chile justamente significa eso. Queremos a un Chile católico, auténtico, fuerte y que sepa no solamente dejarse conducir por los acontecimientos, sino que sobre todo conducir los acontecimientos en la línea de los principios católicos. En esta semana hubo dos temas que nos parecieron importante destacar, que es, en primer lugar, el juicio constitucional habido en el Parlamento contra el intendente Felipe Guevara y el Foro Internacional de los Derechos Humanos organizado en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Refiriéndonos a los dos temas, nos hace recordar un poco el correr de estos acontecimientos. Personalmente me hicieron recordar a la Revolución Francesa. Ustedes se recordarán el tiempo del colegio, cuando nos explicaban la época del terror de la Revolución Francesa, 1793, 1794. Ustedes se acordarán de un Robespierre, de un Danton, de un Marat, en donde toda la población francesa que no era estrictamente revolucionaria pasó a ser tildada de sospechosa de no ser revolucionario. Eso ya era un crimen y podía ser inmediatamente llevado a la cárcel, juzgado y condenado, porque juicio y condenación era similar y eran solamente pasos de un mismo proceso. En el sentido de que quien no era revolucionario pasaba a ser un contrarrevolucionario y en cuanto tal, un delincuente. Y las penas a los delincuentes contrarrevolucionarios era de guillotina. Lo ocurrido con el intendente Guevara nos hace recordar exactamente eso. En primer lugar, el procedimiento utilizado. Cuando el Parlamento fiscaliza a un miembro del Estado, su papel, el papel de los diputados, es dentro de sus responsabilidades, está propiamente el de fiscalizar. Pero cuando los parlamentarios fiscalizan, ipso facto ellos toman un papel que no es el papel del político, sino que es el papel del juez. O sea, tienen que juzgar. Y cuando un juez debe conocer en primer lugar el mérito de lo que juzga y después juzgar en función de ese mérito. Es decir, los conceptos políticos, ideológicos, los prejuicios personales, todo debe ser pasado a segundo lugar, porque un juez no puede fallar ni por conceptos ideológicos, ni por amistades o prevenciones personales, ni por simpatías políticas. Sin embargo, ustedes van a ver el juicio al intendente Guevara, como ocurrió también con el juicio al exministro Chadwick. Los criterios fueron exactamente lo opuesto, fueron ideológicos y políticos. Tanto que el senador Insulza, en el caso del ministro Chadwick, dijo: yo creo que el ministro no hizo lo que merece una condenación, pero yo condeno porque quiero hacerle un llamado al gobierno. Esto me sirve como un llamado al gobierno. Lo mismo ocurrió con el intendente Guevara, es decir, el que es sometido a juicio ya previamente está condenado. Y es exactamente la misma situación que ocurrió en la Revolución Francesa. El que era llevado a juicio ya estaba previamente condenado. ¿Por qué? Porque los jueces tenían una tal carga ideológica y revolucionaria que el que no era revolucionario. No digo que fuese contrarrevolucionario, no era revolucionario, sino pasaba a ser inmediatamente condenado. Hoy día vimos en el diario un largo reportaje de la víctima que bajó con una tarjeta de crédito
y un poco de plata para comprar algo a la bajada de su casa en el barrio Las Tarrias, y fue casi linchado porque una mujer gritó: este es un Paco, es un Paco. O sea, ese es el ambiente exactamente igual que en el terror de la Revolución Francesa. Ahora, además del juicio del intendente Guevara, que crea un precedente muy peligroso, porque todos los miembros del Estado o personeros del gobierno podrán pasar en esta fila de juicios y siendo eventualmente cada uno de ellos sometidos al mismo proceso injusto e inicuo por criterios que no corresponden, que no son propios de un juez, sino que son propios de un político, a hacer completamente inviable un gobierno. Ahora, cuando un poder hace inviable el ejercicio de otro poder, se produce el caos. Eso es lo que esta influencia de la izquierda política en el Parlamento está queriendo hacer. Y concomitantemente con esto, se organizó esta semana recién pasada un foro internacional de derechos humanos. Lo organizó el senador Navarro, con participación de la senadora Muñoz, que dentro de poco Adriana Muñoz parece será presidenta del Senado, en una sala oficial del Senado, con logo del Senado. O sea, no podía haber nada de más oficial del poder legislativo del país. En este Foro Internacional de Derechos Humanos parece una burla. Usted lo puede atestiguar viendo los videos que están de fácil acceso, tanto en YouTube, Facebook, en fin, y aparecen los personajes convocados para este evento, entre los cuales la expresidenta Dilma Rousseff, que sufrió impeachment por todo tipo de corrupción y de agravios a las leyes de su país, de Brasil, donde está Rafael Correa, que en este momento está siendo perseguido por la justicia, no puede entrar a su país. Uno de los cuales también fue convocado, Evo Morales, que tampoco pudo venir por juicios pendientes con la justicia boliviana y el Estado de su país, donde estaba la embajadora de Nicaragua, de Venezuela, en fin, de Cuba. Todos los países que han violado que están violando sistemáticamente los derechos humanos como grandes representantes de los derechos humanos. Vale la pena verlo porque uno ve qué tipo de ambiente se está creando en nuestro país. O sea, cómo se está constituyendo un verdadero terror. Pero como si eso no fuera poco, en una de las escenas, porque hubo varias sesiones de esta que terminó en el día de ayer, día sábado 25, en una de esas sesiones el moderador manda parar a la persona que estaba hablando, no sé bien quién era, y dice: en este momento me acaban de avisar de que está llegando una delegación de los encapuchados. Los encapuchados todos sabemos quiénes son. Son los que llamamos de la primera línea, son los que queman, los que depredan, los que enfrentan a los carabineros. O sea, son los elementos violentistas más agresivos y que han destruido más el patrimonio nacional a lo largo de todo Chile. Ellos son recibidos a los aplausos y de pie por toda la concurrencia y por todos los asistentes. Y por la mesa, que en ese momento también interrumpe sus discursos para recibir a este grupo que llega encapuchado, y uno de los cuales se sube al podio y hace un discurso incendiario, entre las lindezas que dice: nos cansamos de trabajar para vivir. Es decir, digamos, sin tapujos, ya no pretenden trabajar para vivir. O sea, lo que desde que nuestros primeros padres fueron condenados por Dios Padre, vivir con el sudor de tu frente ganarás el pan de todos los días, resulta que ahora los encapuchados decidieron clausurar la condena de nuestro Señor, de Dios Padre, perdón, y van a vivir sin trabajar, no van a tener que sudar para vivir. Solamente saquear, solamente robar en supermercados, solamente
atacar a carabineros, solamente interrumpir el tránsito, solamente el que no baila no pasa. Es decir, uno ve, y eso todo dentro del Senado de Chile, con la presencia de la senadora Adriana Muñoz y de el senador Navarro. No sé si en ese momento estaban físicamente presentes, pero fueron los auspiciantes de este encuentro. Ahora, cuando uno ve este clima que se está gestando, uno se pregunta, ¿no se está gestando en Chile exactamente el mismo clima que llevó a la situación que nosotros vivimos en el año 73? Por donde la izquierda, con un discurso, condenaba la violencia y con otro practicaba la violencia. No hay lo mismo y no se está, en el fondo, jugando con fuego. Entonces, no lamentemos después las consecuencias de este discurso y sepamos ver que los derechos humanos, los derechos de la persona, solo emanan del respeto a la ley natural y a la doctrina católica. Muchas gracias y si puede, haga un like a este programa, compártalo con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares. Puede también tocar la campana roja, la campanita roja, para que reciba nuevamente estos mensajes y al mismo tiempo suscribirse al canal de estos programas. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente la próxima semana.